Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos entonces a hacer un ejemplo de una pieza completa, tanto sacar las vistas como hacer el acotado y en este caso lo vamos a hacer en milímetros. Vamos a utilizar esta pieza de referencia, vamos a usar una pieza en milímetros, donde vamos entonces a sacar todas sus dimensiones, vamos a sacar las vistas. En este caso podemos darnos cuenta que necesitamos la vista frontal, la vista superior y la lateral derecha. Entonces vamos a crear una pieza nueva. En este caso voy a trabajar en ACAD ISO debido a que la pieza está en milímetros. Le voy a decir Open. Y recuerden que arrancamos siempre configurando el tema de las capas. Ya sabemos que las capas básicas vendrían a ser las líneas visibles. En este caso las voy a ubicar de un color, digamos que las voy a ubicar visibles de color amarillo. Y son líneas continuas. Y el calibre de las líneas visibles las voy a hacer de 0.5 milímetros. También vamos a necesitar, en este caso, líneas invisibles. Invisibles, en este caso las líneas invisibles las voy a ubicar de color cian. Y estas líneas sí no son continuas, sino que van a ser dash, líneas de estas, líneas cortas, y le decimos OK. Vamos a trabajar con estas dash. Y en particular, estas van a tener un calibre de 0.3 milímetros. También vamos a necesitar entonces una capa de líneas, en este caso de construcción. Vamos a utilizar una capa de líneas de construcción. Las voy a realizar en este caso magenta. Las líneas de construcción pueden ser continuas. Yo las voy a trabajar continuas. De punto 3 también. Y solamente por darle un poquito de orden les voy a colocar una transparencia del punto 5. Es decir, perdón, de 50. O sea, el 50% de transparencia para las líneas de construcción. ¿Cómo vamos a trabajar acotado? Entonces de una vez voy a ubicar las líneas, la capa de líneas de eje y centro. En este caso las líneas de eje y centro las voy a ubicar de este azul un poquito más oscuro. Y en las líneas de eje y centro entonces serían una larga, una cortica, una larga, una cortica como esta. Y nuevamente el calibre de las líneas de centro vendría a ser de 0.3. En este caso no tendríamos ningún tipo de transparencia. Y por último voy a hacer una capa de las líneas de cota. Estas capas de líneas de cota le voy a colocar un color verde. En este caso las líneas serían continuas. Tendríamos un calibre 0.3 y sin ningún tipo de transparencia. Les damos a actualizar. Ya actualizamos nuestras capas y definimos entonces las dimensiones que necesitamos. Entonces voy a arrancar ubicando en líneas visibles el centro de nuestro primer círculo. Entonces está en el origen, 0 tabulo 0. Y miren que nos está especificando el radio. Entonces voy a arrancar con un centro según un círculo según el centro y su diámetro. En este caso ya sabemos que está en el origen. Y voy a hacer el primer círculo. Miren que el primer círculo tiene un rango entre 57.15 y 57.10. Cualquier valor que esté dentro de ese rango nos funciona. Lo voy a hacer en 57.10. Y doble clic en el scroll o en la ruedita del mouse para que lleguemos al suma. Entonces el segundo círculo sería otra vez en el origen y este que sería el más grande tendría 108 milímetros de diámetro. Con eso estamos entonces ya listos en esa parte. La que sigue vendría a ser el rectángulo. En este caso voy a hacer un rectángulo eh, según dos puntos. Y miren que nuestro primer punto lo podríamos ubicar en 0 en X. Y miren que hacia arriba sube 41. Entonces 41 en Y. Y a partir de ahí vamos a definir cuánto se desplaza horizontalmente. Miren que se desplaza 174 y va a y horizontalmente, verticalmente, perdón, en este caso va a tener 82. Y ya con esto, entonces podemos con trim recortar los pedacitos que sabemos que no necesitamos. Y ya ahí tenemos muy bien ubicado
la parte lateral de esa vista. ¿Qué más sabemos también? Que vamos a tener otro recuadro. Este otro recuadro lo podemos empezar a construir, en este caso con líneas de construcción. Entonces, voy a trabajar con un offset, voy a trabajar una separación, en este caso de 16 milímetros, y voy a trabajar esta línea hacia adentro. Entonces, en particular, entonces todo esto me podría quedar como una línea de construcción. Ahí ya me quedó un poquito más clarito. Al ser una línea de construcción, incluso creo que lo vamos a hacer de otra forma para que nos quede un poquito más fácil hacer la construcción. Entonces, me voy a venir por la línea de construcción. Desde este origen voy a bajar 16, o sea, sería 16 tabulo 90 grados. Y a partir de aquí, miren que nos vamos a ir ya para la capa de visibles. Y en este caso nos vamos a ir 114 tabulo 180 grados. Luego hacia abajo, miren que vendríamos a bajar 50 milímetros, 50 tabulo 90. Y ya para terminar, entonces damos hasta por aquí afuera y le vamos a decir que vamos a cortar ese pedacito. Hasta ahí estamos súper bien. Ya la siguiente línea que voy a hacer en este caso de construcción, la voy a sacar desde el punto inferior y vamos a subir 41 con un ángulo de 90 grados. Y luego hacia adentro, miren que estamos 35 milímetros con un ángulo de 180. Entonces, en este puntico ya nos venimos para la capa de visibles y vamos a hacer nuestro círculo según el diámetro. Y miren que estos círculos son de diámetro 22.2 milímetros. Y el siguiente, entonces ahora sí vuelvo a la capa de construcción. Nace la línea desde el centro del círculo y debe estar a 50 tabulo 180 grados. O sea que donde termine esta línea de construcción, volvemos a la capa de visibles y vamos a hacer nuestro círculo, en este caso este círculo, que ya sabemos que tiene un diámetro de 22.2 milímetros. Y con eso entonces ya tenemos gran parte de la construcción. Hay otra parte que podemos hacer que son los chaflanes que están a 12. Entonces aquí voy a aprovechar y me vengo para acá y voy a decir 12 tabulo 180. Y a partir de aquí voy a sacar una línea vertical. Pero esta línea vertical, toda la línea vertical la voy a construir o la voy a cambiar de capa a una capa de visible, como si fuera el chaflán. Y ya lo que hago es empezar a cortar. Empiezo a darle con trim, cortar los pedacitos que sé que no voy a necesitar. Entonces, por ejemplo, este pedacito no lo necesito, este pedacito no lo necesito y ese pedacito de aquí arriba no lo necesito. ¿Qué nos queda faltando entonces de la vista frontal? Nos queda faltando la parte de los dos círculos, pero esa parte de los dos círculos las vamos a hacer en un momento. Entonces voy a continuar con las líneas de construcción y voy a trazar unas líneas aquí. Vamos a ubicarlas a ¿cuánto lo ponemos? Pongámoslo a 50 milímetros. Vamos a poner estas líneas de construcción. Las voy a poner un poquito más largas. Las voy a poner a 100 milímetros para que las vistas me queden bien separaditas. Y si tenemos que hacer alguna modificación, la podamos hacer. Entonces, 100 milímetros. Aquí ya me quedó esta línea de construcción. Y la línea de construcción de aquí arriba, 100 a 0 grados. Listo, para poder enviar o trasladar la línea auxiliar, la vista. Bueno, y a partir de aquí, entonces ya sí, dentro de la capa de visibles, nuevamente podemos hacer nuestro rectángulo. Entonces ya sabemos que de profundidad, desde la vista, tenemos 44 milímetros y de altura completa tenemos 82. O sea que ya nos quedó alineada la vista, completamente alineada
con la característica que teníamos. Y ya lo que sí podemos hacer es empezar a pasar cada una de las líneas desde con nuestra construcción. Entonces lo voy a hacer un poquito más hacia adentro y voy a pasar este punto un poquito más hacia adentro. Ojo, no lo vayan a hacer así inclinado. Recuerden que estas líneas auxiliares o de construcción deben estar completamente paralelas entre sí y en este caso a 0 grados. Lo que sabemos que entra va a ser 22 milímetros. Entonces ya dentro de la capa de construcción cambio a capa visible y venimos desde aquí 22 milímetros con un ángulo de 0. Vemos que esto debe subir 50 con un ángulo de 90. Y si todo salió bien, cuando conectemos aquí nos tiene que dar 22. Entonces ahí ya tenemos la primera parte, la parte interna, la parte del lado. Y también podríamos entonces ubicar el chaflán a 45. Entonces nuevamente ese chaflán lo vamos a hacer con una línea de construcción. Nace desde este puntico. Vimos que tenía 12 con un ángulo de 0 y me voy a trazar una línea vertical hasta por acá. Cambiamos esa línea a una línea visible y luego entonces con trim empezamos a cortar los pedacitos que sabemos que no van. Entonces con eso ya tenemos toda esta parte lista. Nos faltan los agujeros. Entonces los agujeros están dentro de la capa de construcción y recuerden que aquí abajo nosotros podemos habilitar los cuadrantes. Si habilitamos los cuadrantes, entonces voy a poder tomar el punto superior, me lo voy a llevar hasta como por aquí. Lo mismo voy a hacer con el punto inferior, me lo voy a llevar como hasta por aquí. Y luego puedo darle trim y cortar los pedacitos que sé que no necesito. Y ahora sí, dentro de la capa de líneas invisibles, lo que hago es que selecciono este punto y lo alargo. Selecciono este punto y lo alargo. Ojo, no lo vayan a hacer así que quede inclinado. Deben de tener cuidado siempre de que les quede completamente horizontal. Entonces, completamente horizontal y trim y corto los dos pedacitos. Entonces, ahí ya tengo toda esta parte lista. ¿Qué nos falta? ¿Qué sigue? Sigue entonces realizar la parte de afuera, la parte del cilindro completo, y aprovechamos entonces que tenemos habilitado los cuadrantes y voy a trazar una línea de construcción horizontal por aquí bien larga y vamos a trazar otra línea de construcción por aquí bien larga. Y sabemos que en la parte posterior estas dos líneas se van a unir. Entonces desde las líneas visibles trazamos una un poquito más arriba, trazamos una un poquito más abajo y gracias al comando trim cortamos los pedacitos que sabemos que no necesitamos. Listo. Por ahí estamos súper bien. Y vemos que todo ese cilindro va a salir 64. Entonces desde aquí, desde las líneas visibles, vamos a sacar 64 con un ángulo de 180. Llega hasta abajo del todo. Y luego ya sabemos que desde aquí podemos conectarlo hasta esta parte de 64. Y le voy a decir trim. Cortamos ese pedazo. Eso sería el cilindro si estuviera completamente macizo. Pero miremos que hay un pedacito de 16 milímetros desde el eje hacia arriba y que entra 10. Entonces voy a utilizar en este caso otra vez la línea de construcción. Me voy a trazar una línea de construcción completica. Y ya sabemos que desde este punto hacia arriba vamos a subir 16 milímetros, 16 a un ángulo de 90. Y a partir de ahí cortamos 10 milímetros. O sea que aquí lo voy a colocar 10, tabulo 0 grados y luego enter y luego hacia arriba toda la línea. Entonces, esta línea y esta línea las llevamos a la capa de visibles. Y gracias a trim cortamos este pedazo. Perdón. Entonces, gracias a trim, otra vez, cortamos este pedacito. Este, este,
y este que sabemos que no van. Si ya hicimos eso, entonces nos vamos a hacer la parte inferior. Entonces, miren que desde esta esquina hasta abajo dice que tiene 32 con un ángulo, en este caso, de 90. Luego ingresa, nos damos cuenta que entra 10 milímetros con un ángulo de 0 grados y sale del todo hacia por aquí afuera. Listo. Seleccionamos estas dos líneas. Ya sabemos que estas dos líneas están en la capa de visibles. Y luego con trim lo que hacemos es que cortamos los pedacitos que no van. Este pedacito no va, este pedacito no va, este pedacito no va, este y este tampoco van. Con eso entonces ya tenemos prácticamente la lateral. Y gracias a esos dos puntos entonces nos podemos devolver las líneas de la capa de construcción. Esta línea entonces la coloco como está por aquí. La otra línea de construcción la ubicamos como por acá y cortamos los pedacitos que sabemos que no necesitamos y ahora sí me vengo para la capa visible y entonces desde este punto otra vez completamente horizontal y que me sobre como por aquí y luego desde la otra línea, desde la parte de abajo, una que me quede completamente horizontal y que me sobre. Y otra vez, gracias a trim, cortamos estos dos pedacitos, este y este. Y ahí sí, ya tenemos completamente definida nuestra vista frontal. Nos falta definir un pedacito de la vista lateral. En este caso, ¿qué nos falta? Trasladar las líneas invisibles. Entonces, con las líneas de construcción, nos vamos a llevar este elemento, nos lo llevamos hasta aquí y lo voy a hacer una a la vez, ya que ya tenemos buena cantidad de líneas auxiliares o líneas de construcción. Quitamos ese pedacito, me vengo para la capa de líneas invisibles y ya desde aquí hasta el fondo. O sea, que me corte completamente y gracias a trim corto el pedacito. Entonces ya tenemos esta línea invisible de este cilindro y hacemos lo mismo en la parte inferior. Gracias a las construcciones me llevo este punto, más o menos como un poquitico más, como por aquí. Con trim cortamos el pedacito que sobra, nos cambiamos a la capa de líneas invisibles y desde este punto lo lanzamos hacia atrás. Y lo que sobra lo cortamos. Ya con eso tenemos toda la información que necesitamos para la línea, la vista frontal y la vista lateral. ¿Qué nos queda faltando? Nos quedaría faltando entonces ubicar la superior. Y miren que lo que sigue es, entonces, a partir de aquí, voy a trazar una línea de construcción desde esta esquina y la voy a colocar de 100 milímetros también a 90 para que nos quede completamente perpendicular. Y a partir de esta línea, entonces, desde donde las dos se cruzan, voy a trazar la línea de inglete, voy a ponerle 200 tabulo 45 grados. Con esto entonces ya tengo mi línea de inglete, que a partir de la cual yo ya puedo construir todas las demás. Entonces me voy a trasladar con líneas de construcción la parte inferior. Miren que a 200 no me quedó. Entonces le voy a decir propiedades y en vez de que me mida 200 le voy a colocar 250. O lo podemos hacer, borrémosla, vamos a borrarla mejor. Y la voy a hacer a 250. Entonces la puedo ubicar desde esta esquina, 250 milímetros a 45 grados. Y así ya garantizamos que cuando desde aquí eleve la línea, se me va a cruzar. Le doy trim, corto estos dos pedacitos que sé que no los necesito. Y desde este punto ya completamente horizontal, voy a sacar la otra línea de inglete. La otra línea para la línea de construcción. Perfecto. ¿Qué más puedo hacer? En este caso, lo que puedo hacer es empezar a trasladar el resto de líneas de construcción, trim, para construir mi vista. Entonces, voy a empezar desde el cilindro.
Voy a empezar desde el cilindro, entonces desde aquí trazo la línea y desde aquí trazo la línea. Entonces estos vendrían a ser las líneas auxiliares o las líneas de construcción que necesitamos para el cilindro. ¿Hasta dónde llega el cilindro? El cilindro tiene dos lugares a los cuales llega. Voy a hacerlo desde el más grande, es decir, desde aquí, con la longitud más grande que vendría a ser de 64. Entonces, en 64, corto este pedacito y me traigo esta línea de construcción enterita hasta acá. Y ya le puedo decir cortar. Entonces, si el cilindro fuera completamente macizo, visibles, entonces tendríamos este cilindro desde aquí hasta aquí. Listo. Eso sería lo que alcanzaríamos a ver si el cilindro fuese totalmente visible. Pero resulta que hicimos un corte. Se cortaron esos 10 milímetros. Entonces, esas distancias o ese corte lo vamos a sacar desde aquí. Entonces, nos vamos a trasladar en la capa de construcción esta línea. Vamos a decirle trim, vamos a cortar el pedacito. Trim, vamos a cortar este pedacito y nuevamente nos vamos a llevar toda esta línea de construcción a un ángulo de 0 grados, que es la que vamos a usar de referencia. La voy a volver a hacer para garantizar de que sí me quede completamente horizontal. Ahora sí me queda garantizado completamente horizontal. Y eso entonces nos vendría a indicar lo último que va a ingresar la pieza. Pero aquí hay que tener cuidado con qué pasa cuando saquemos las vistas, la parte de arriba. Entonces miren que el pedacito que queda visible, el pedacito que nos queda visible nace desde aquí hasta por acá. Y entonces este otro pedacito lo sacamos hasta arriba. Eso. Eso lo que nos está indicando es que este es el pedazo en rectángulo, que lo va a hacer en este caso en líneas visibles. Este es el pedazo que nos queda visible. O sea, que este pedacito se va y ya nos empezó a quedar de la forma correcta. Pero hay que tener cuidado, sobre todo con esta parte. Miren que no está alineado esta esquinita con el fondo. O sea que esta línea, este punto, perdón, lo tenemos que trasladar también. Este punto lo trasladamos hasta aquí arriba. Y eso lo que nos va a marcar es lo que realmente se ve de esa parte. Entonces desde aquí hacemos este rectángulo entre esta línea y esta. Y esto es lo que nosotros veríamos de esta línea recta. Y el pedacito que queda por fuera es la de la superficie que no alcanzamos a tocar. Hacemos lo mismo por el otro lado. Miren que este puntico no coincide con la parte completa. No llega hasta el fondo. Y ya desde aquí, desde la línea de construcción, encontramos este punto y esto es lo que se ve visible. Si ya nos quedó esta parte lista, entonces para mantener un orden voy a eliminar estas líneas auxiliares, estas líneas de construcción. ¿Y qué nos faltaría entonces en esta parte? Nos faltaría trasladar toda la línea invisible. Entonces, nuevamente me vengo para la capa de construcción y nos vamos a llevar esta línea invisible, esta línea de construcción, perdón, como está por aquí. Corto este pedacito y luego entonces desde aquí cambio a la capa de líneas invisibles y que se me cruce, que quede un poquito más por fuera. Esta sería entonces la línea invisible de toda la perforación. Hago lo mismo, en este caso otra vez en la capa de construcción, desde aquí hasta un poquitico, que se me cruce un poquitico más, es decir, hasta aquí. Le doy trim para cortar el pedacito y luego entonces me cambio a la capa de invisibles y desde aquí entonces sacamos la línea invisibles que salga un poquito más. Le decimos cortar a los dos pedacitos y toda la parte del cilindro ya nos quedó. O sea que por este lado prácticamente ya terminamos el cilindro.
Ahora lo que tenemos que hacer es llevarnos toda la parte del rectángulo, de la parte de esta zona de aquí. Miremos que ahí tenemos unas dimensiones que podemos utilizar de referencia, que es esta línea de la vista lateral. Entonces, nuevamente utilizamos la línea de inglete y me voy a llevar esta línea de aquí hasta arriba, corto con trim el pedacito que no necesito y me voy a traer esta línea completamente horizontal hasta un poquitico más de la mitad para garantizar de que la voy a utilizar completa. Y miremos que ahí esta línea entonces nos va a dar este espesor, pero miremos que este espesor llega hasta aquí. Entonces nuevamente tenemos que pasar esta línea y me la llevo hasta por aquí atrás y cortamos. Entonces, donde se me crucen esas dos líneas es donde yo voy a estar viendo la parte superior del rectángulo. Entonces, vendría a ser desde este punto hasta aquí. ¿Y qué pasa? Que miren que en esta parte entra el cilindro. Esto no hace parte del cilindro. Entonces, trim. Y ahora sí nos está quedando la pieza completamente definida. Corto este pedacito que sabemos que no necesitamos. Esta no la necesitamos. Y ya tenemos toda la parte superior. ¿Qué nos falta? Nos falta la línea invisible de esta zona, de este agujero o de este vaciado que hicimos. En este caso, entonces, nuevamente usamos la línea de inglete. Esta línea de inglete para trasladar la distancia nos va a servir mucho. Cortamos. Y esta me la llevo al menos hasta la línea invisible. A ver cómo está por aquí. Y miren que esa parte es invisible, pero solamente hasta donde llega esta línea. Listo. Entonces ya puedo cortar este pedacito, este pedacito, este pedacito y este pedacito. Y lo que tenemos ahí en líneas invisibles, en líneas de construcción, perdón, es en realidad donde van las líneas invisibles. Entonces ya gracias a las líneas de construcción podemos trazar las líneas invisibles de este cortecito que tenemos en el interior. ¿Qué nos falta? Al menos para terminar completamente la superior. Nos falta los agujeros. Entonces, hacemos los agujeros. La ventaja es que gracias a la vista frontal podemos llegar tranquilamente. Voy a hacer los cuatro agujeros, perdón, los dos agujeros que nos generan 4 líneas. Ahí van las dos primeras líneas del primer agujero. Esta es la tercera línea, que es la primera del segundo. Y esta es la cuarta línea, que es la segunda línea del segundo agujero. Corto lo que no necesito y me cambio a la capa de líneas invisibles para entonces hacer perpendicular las perforaciones, las continuaciones de líneas invisibles de los dos agujeros que teníamos. Entonces nos llega hasta aquí y este nos va a llegar hasta acá. Y gracias a trim, entonces cortamos lo que no necesitamos y ya nos quedaron perfectas esas líneas. Lo único que falta es el chaflán A45. Pero entonces, gracias a las líneas, en este caso de construcción, me la llevo un poquito más para arriba. Y con la línea de inglete, miren que aquí en la vista lateral nos está diciendo hasta dónde va la línea del chaflán. Entonces, uso la línea de inglete, corto el pedacito y me devuelvo desde aquí hasta como por aquí. ¿Listo? Y ya lo que me falta es conectar esas dos. Conecto desde este punto hasta este punto y luego con trim corto y corto. Y ahí ya tengo entonces el chaflán, ya tengo todo completamente definido, ya están las vistas. Tengo la vista frontal, la vista superior y la vista lateral derecha. ¿Qué falta? ¿Qué sigue? Entonces hacer el layout y las vistas completas. Entonces me vengo para el layout. Me vengo ahora sí para el layout. Voy a borrar todo. Recuerden que borramos todo desde esta esquina.
y vamos a hacer desde la layout la configuración de la hoja. Entonces le voy a decir page setup, la voy a modificar y les recomiendo que arranquemos al menos en una hoja A3 horizontal. En este caso no sé, sería esta, una A3 horizontal. Ok, y cerrar. Y me faltó una capa. Ya estando aquí me faltó una capa, que es la capa del borde. El borde del cajetín. Ese borde lo vamos a ubicar negro. Y en el viewport, en el color, también lo vamos a ubicar negro. Y en este caso va a ser una línea continua, pero el calibre de las líneas de borde, tanto en todo, lo vamos a hacer de una línea de 1 milímetro de espesor. Actualizo y cierro. Entonces hago un rectángulo. En este caso que venga no en la capa visible, ojo, lo vamos a hacer es en la capa de borde. Voy a ubicar el rectángulo completico hasta acá. Entonces ese va a ser el borde, ese va a ser la zona donde vamos a delimitar las vistas. Desde insertar, nosotros podríamos insertar desde los favoritos o desde los recientes los cajetines, si tenemos un cajetín. En este caso, yo voy a buscar, vale, cancelar. Le voy a decir desde la librería, lo voy a buscar un cajetín, un momento por favor, que ya teníamos predefinido. En este caso, el cajetín que utilizamos en la Universidad de Antioquia para los cursos de expresión gráfica. Entonces voy a utilizar este cajetín, voy a decir abrir, aquí ya me lo cargó y voy entonces a llevarme este cajetín que me coincida como por aquí. Listo. Voy a alinear el cajetín con el borde. En este caso, esta línea que me quede lo más cerquita posible a la esquina. ¿Cierto? Voy a tomar este punto y que me conecte con este. Digamos que ahí. Y ya después lo que hago es que este punto lo conecto con este y ya me quedó ahí el cajetín completo. Se llena el cajetín con la información necesaria. En este caso, voy a dejarlo así por defecto y lo que voy a empezar a insertar van a ser las vistas. Entonces, desde la layout, miren que dice insertar vista y voy a arrancar con la vista frontal. Voy a arrancar con la vista frontal, le doy enter y voy a ubicar mi vista frontal aquí. Como estamos en milímetros, trabajaríamos en primer cuadrante. Miren que no se alcanza a ver nada, entonces le doy doble clic dentro de la vista, quito la cuadrícula y me vengo para Home, a Lawyer Properties y todas las líneas en el Viewport Color me las voy a llevar a color negro. Todas las líneas van a tener color negro en el Viewport. Sin importar, y hacemos esa separación para que en el modelo puedan tener los colores que quieran. Pero en el plano vamos a ubicar que todas y cada una de las líneas que estamos haciendo queden de color negro. Y solamente se diferencian por su tipo de línea y por el calibre. Entonces miren que aquí ya tenemos las líneas. Y voy a apagar, voy a ocultar un momentico las capas de construcciones. Entonces la capa de construcciones lo oculto y ahí ya tengo entonces la vista completa. ¿Qué sigue? Entonces aprovechemos que todavía podemos hacerlo. Vamos a hacer las líneas de eje y de centro. Es decir, aquí me vengo para las líneas de eje y de centro y desde Annotate podemos decir que vamos a ubicar las líneas de centro para este círculo y este círculo. Y en este caso es bueno alargar estas líneas de centro, hasta que se crucen para indicar que estos tres agujeros son colineales. Entonces ya tengo las líneas de centro completamente definidas para mi vista frontal, ¿Cuál seguiría? Voy a ubicar, entonces me vengo nuevamente para la layout y voy a decirle insertar y voy a insertar la vista superior. Como la vista superior
se coloca en la parte inferior en primer cuadrante, la colocamos por aquí. Y lo que tenemos que hacer en el siguiente paso es alinearlo. Entonces, desde Home, le digo mover. ¿Qué voy a mover? Voy a mover toda la vista. Y quiero que se alinee este puntico con este de aquí. Miren que cuando los alineo aquí, me genera una línea punteada. Y si yo le doy clic aquí, entonces ya me quedó alineado la vista superior con la vista frontal. Y nuevamente, doble clic, nos vamos a Lawyer Properties y en este caso vamos a nuevamente a ubicar todas las líneas en el viewport de color negro. Y va a mantener las líneas que nosotros necesitamos. Entonces aquí le coloco de color negro, le digo actualizar y quedamos listos. Perfecto. Ahora aquí, ¿qué hago? Aquí, entonces ya, nuevamente dentro de la capa de eje y centro, nos venimos para Annotate y en este caso vamos a utilizar las líneas de centro entre esta y esta invisible. Perfecto. Entre esta y esta invisible. Entonces, línea de centro entre esta y esta. Y otra vez, línea de centro entre esta y esta. Miren que estas dos líneas, esta línea de aquí, como esta línea de aquí, no nos quedaron viéndose la línea de centro. Entonces le decimos Properties y en este caso donde dice escala la voy a colocar a 0.5. Al ubicarla a 0.5, ya la cierro. Miren que ya me quedó la línea de eje como tienen que aparecer, al menos en esta vista. Entonces estamos bien con esta vista. ¿Qué nos faltaría? Insertar. Entonces nos venimos para Layout. Vamos a insertar la vista lateral. Vamos a insertar la vista lateral derecha. Y como estamos en primer cuadrante, entonces la colocaríamos a la izquierda. Y aquí es donde empezamos a ubicar el tema de las escalas. Miren que la escala de la vista frontal la tenemos aquí y es una escala de 1 en 2. La vista superior tiene una escala de 1 en 2. O sea que esta vista la deberemos ubicar también en una escala de 1 en 2. Y al hacer eso, miren que ya, en 1 en 2. Y para que no se me mueva, bloqueo la vista y ya tenemos entonces la vista bien organizada. Incluso esta zona de afuera, este marco, lo podemos ubicar un poquito más pequeñito. Lo podemos modificar para que nos quede, digamos que alrededor de la vista. Y nuevamente me vengo para Home, le digo mover, voy a mover toda la pieza y lo que quiero es alinear. Entonces voy a alinear este puntico con este puntico, que ya sé que esas son las características que tienen que quedar alineadas. Y listo, ya tengo alineadas las tres vistas. Nuevamente en el interior me vengo para Lawyer Properties y vuelve y juega. Todas las líneas deben estar en el viewport de color negro. Y así con eso, entonces ya la diferencia entre los tipos de línea se va a dar es entre el calibre y su forma. Actualizo y listo. ¿Qué sigue? Dentro de líneas de eje y centro, entonces otra vez en Annotate, vamos a colocar las líneas de centro que va entre esta línea invisible y esta línea invisible. Y ya no necesitaría más líneas líneas de eje. Incluso lo que yo haría es esta línea de aquí la alargaría un poquito para indicar que esta parte también tiene componentes cilíndricas. Una vez terminamos de hacer eso, los bordes los seleccionamos y nos los llevamos a la capa de construcción. Decimos que no hay problema. Este borde de la vista lo seleccionamos y nos lo llevamos a la capa de construcción, no hay problema. Y lo mismo con esta. Seleccionamos, me lo llevo a la capa de construcción y no hay ningún problema. Entonces ya tenemos las vistas completamente ubicadas. El siguiente paso entonces vendría a ser las cotas. Entonces en este caso me vengo para la capa de cotas. Dentro de Lawyer Properties ya sabemos que en este caso las cotas deben estar de color negro. Y dentro de Annotate es donde nosotros vamos a revisar.
Miren que aquí ya nos está indicando que vamos a usar la norma ISO, pero vamos a decir Management Dimension Style para validar que las condiciones se cumplan. En particular, vamos a revisar que aquí las líneas, el offset desde el origen valga 0. Porque en milímetros no debe haber ninguna separación entre la línea de cota y la línea de contorno. Entonces, nos venimos para cotas y entonces empezamos a annotate y a ubicar las dimensiones. Por ejemplo, voy a ubicar la primera dimensión que es entre este centro y este punto y lo ubicamos aquí arriba. ¿Listo? Ahí ya tenemos el 174. Por ejemplo, si queremos encontrar el centro del origen de este círculo, miren que le damos entre este y ya estamos diciendo que está a 41.2. Claro, miren que yo me equivoqué seleccionando la línea a la cual la queríamos hacer. Entonces, nuevamente, yo puedo borrar la cota y lo voy a hacer que sea la distancia que hay entre este punto y este punto, pero mírenlo horizontal. Entonces, aquí sí ya me queda los 41 milímetros que sabíamos y cumple la norma de acotado. Y la otra cota que podríamos ubicar aquí vendría a ser entre punto y punto. Y aquí tendríamos esta cota de 82. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, la distancia que hay entre este centro y este punto es de 35 milímetros. La distancia que hay entre centro y centro ya vimos que era de 50 y entonces aquí lo alineo con esta puntica para que me queden completamente horizontales. ¿Listo? ¿Qué otra dimensión podríamos utilizar? Ah, la de 16. Miren que aquí entonces necesitamos ubicar ciertas dimensiones de alturas y de espesores. Entonces tenemos que empezar a ubicar cada una de esas cotas dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Miren que para colocar el diámetro, lo voy a colocar como por aquí y lo puedo colocar un poquito más afuera. Incluso lo voy a colocar aquí y me está diciendo que son 22.2. Pero como son dos objetos, dos diámetros, yo le puedo dar doble clic a la línea y luego le puedo decir 2 por y el diámetro. Entonces ya con eso estoy indicando que tanto este como este tienen el mismo diámetro. ¿Qué otra cota me falta? Me falta la cota de 114. Entonces yo puedo acotar esa distancia que hay entre esta línea y esta. Perdón. Tendríamos entre este punto y este aquí arriba. Ahí me queda entonces esa cota de 114. ¿Qué más me falta? Ah, la distancia que hay entre este punto y este punto horizontal, que son los 16. La distancia que hay entre este punto y este punto vertical, que son los 32. Y ya podemos empezar a ubicar los diámetros. Sabemos que el diámetro del pequeñito, perdón, del grande, es de 118. Y el diámetro de este de aquí lo podemos ubicar como de 57.1, que fue lo que definimos al principio. Entonces miren que ya las vistas empiezan a tener toda la información que nosotros requerimos. ¿Qué nos falta? Nos falta entonces empezar a acotar, por ejemplo, esta distancia de 10. Esta distancia que hay entre este punto y este punto la podemos acotar por aquí. Ahí tenemos la distancia de 10. ¿Qué más tenemos? La distancia completa, la que hay entre este punto y este punto, pero vertical. Entonces miren que aquí ya tenemos esta distancia de 64. Incluso podríamos acotar en esta misma vista la distancia que hay entre esta y esta, que era la cota que nos estaban dando, ¿cierto? Esta de 22. Y además podríamos acotar la completa, que vendría a ser la distancia que hay entre este punto y este punto, y tendríamos 44. Entonces miren que ahí podemos empezar a ubicar todas estas dimensiones que no nos quedaban claras en la vista frontal. Empezamos a dar los espesores en las demás vistas. Nos falta, por ejemplo, el ángulo. Entonces podemos decir la distancia que hay, la dimensión que hay entre esta línea y esta línea. Miren que aquí ya podemos acotar los 45. Ahí ya nos quedó acotada esa distancia de 45.
Y eso sería entonces lo que tenemos que revisar cota con cota, dimensión, para tener todas y cada una de las características necesarias para la pieza. Recuerden que no se acota en invisibles. Y al finalizar, si todo quedó bien, le decimos en la parte superior, aquí donde dice Output, le decimos exportar, exportamos como PDF y lo vamos a guardar. Yo en este caso lo voy a guardar en mi escritorio. Van a salir varios pantallazos mientras nos dice que no hay errores y dentro del escritorio voy entonces a abrir el PDF, la pieza que tenemos, lo que acabamos nosotros de exportar. Y si quedó bien, entonces aquí ya tendríamos la pieza en PDF con todas las dimensiones como nosotros necesitamos e incluso miren que desde aquí nos aparecen las diferentes capas y yo puedo ocultar las líneas visibles, las líneas invisibles, las líneas de eje y de centro, las cotas, el borde y el cajetín. O sea que desde aquí podríamos ya tener todo completamente hecho. Exportamos el PDF y esto sería, si lo tenemos que entregar impreso, lo que mandaríamos imprimir en un plotter y con eso tendríamos completamente definida nuestra pieza. Entonces ya tenemos el modelo hecho, tenemos el layout y no se les olvide llenar siempre la información correcta del cajetín y en este caso habría que ubicar el símbolo del primer cuadrante, porque si estamos en milímetros vamos a trabajar en primer cuadrante. Listo muchachos, este sería entonces un ejemplo completo de una pieza desde que nacemos o desde que hacemos la pieza, tanto desde las vistas, las líneas de construcción, ubicar las vistas en las coordenadas correctas, en las posiciones correctas, acotamos y exportamos. Espero que les sirva mucho y nos vemos próximamente.